conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, experto en finanzas personales. ¿Cómo estás, Sam? Hola, muy bien, gracias, Rodrigo. Oye, pues muchos temas. Uno de ellos tiene que ver con Chile, un país que cuando uno ve los indicadores, por ejemplo, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, siempre sale en el primer lugar de América Latina. De hecho, veía el PIB per cápita de Chile es el doble que el de México. Cuando era un país que, pues, digamos, en los 80 todavía con la dictadura de Augusto Pinochet, pues era un país más pobre que México, ¿no? Y bueno, pues ahí están los chilenos, pero tienen este problema significativo de protestas sociales, también afincado, digamos, pues en lo que aqueja a todo el mundo y que hoy está generando incertidumbre, que es cierto nivel de concentración de riqueza, ¿no? Al menos eso es lo que dicen los que protestan. Exactamente. Y tal cual, todo el reclamo va muy, pues, acorde a un reclamo estrictamente parece ser político, porque varios economistas lo han hecho, yo también lo hice, de darme la tarea de revisar todas las cifras económicas de lo que reclaman y pues, básicamente es el clásico reclamo de, uno, la desigualdad, como bien indicas, pero la otra es que si bien se generó riqueza, porque eso nadie lo niega, es que unos se la quedaron la mayoría y la mayoría de la población no participó y los precios han venido incrementando, entonces ahora me alcanza para menos, ¿no? Entonces ese es básicamente el discurso. Y que además lo que inicia es un aumento muy marginal en el precio del metro, 5 centavos de dólar, me parece, del metro. O sea, lo que pasa es que la reacción creo que no ayudó. Es que parece que es un tema como muy social, no tanto económico per se, porque aumentaron esto que es marginal, es un aumento marginal, y unos estudiantes, creo que de secundaria, se empezaron a saltar los torniquetes, y después más estudiantes empezaron a saltar los torniquetes, y luego todo el mundo se empezó a saltar los torniquetes, y después, pues allá, digo, desafortunadamente en México no, pero allá pues cuando rompes la ley pues sí hay consecuencias y la policía sí actúa y demás, ¿no? Entonces se rompió pues la ley porque estaban saltando y luego ya los policías llegaban y si tú, como en Estados Unidos o cualquier país desarrollado, atacas a un policía, pues hay consecuencias serias, ¿no? Entonces ahí ya empezó a generar violencia, ya había muertos incluso. Entonces, esto pues, ya se detonó al por mayor y en cuestión de 5 días ya había cientos de miles de gentes en la calle y no solo saltándose los torniquetes del metro, sino que destruyendo el metro, destruyendo la infraestructura. Sí, eso ocurrió. Ahora, también tengo testimonios directos, digamos, de gente además que considerarías, no voy a decir fifí, pero sí. Y sí parece que la respuesta fue muy excesiva, ¿no? Porque si tú tienes una protesta fuerte, sí no sales a disparar municiones, digamos, balas, ¿no? Que sí ocurrió. Y eso ya llevó a una rectificación del presidente Sebastián Piñera, Piñeira, para pues deshacer su gabinete, ¿no? Y hacer uno nuevo. Sí. Y básicamente luego se hizo una propuesta de parte del Ejecutivo a la población de cómo iban a haber como ciertos cambios, no se iba a echar para atrás el aumento en el metro. Y de todas formas hubo una respuesta todavía peor, donde salió... es un tema bien complejo. Ahora, ¿cuáles son los datos? Ahora, los datos económicos es que no hay prácticamente ningún indicador, excepto el de la concentración de la riqueza. Todos los demás indicadores que es que yo, o sea, vamos, los últimos 10 años, digamos, de 2007 a la fecha, mi sueldo me alcanza para menos. O sea, si comparamos el incremento en el salario mínimo en Chile con el incremento en el PIB per cápita, por ejemplo, no hay evidencia. ¿Cuál será el salario mínimo en Chile actualmente? El salario mínimo en Chile, pues yo me imagino que está como en $1,000. $1,000 al mes. Al mes. Ok. Más o menos. Y entonces, que por cierto es exponencialmente más alto que en México o en otros países, ¿no? De América Latina. Y ahora, el punto es que si comparamos salario mínimo, crecimiento en salario mínimo contra luz, agua potable, PIB per cápita y la tarifa del metro, en todos estos casos, y también la canasta básica, en todos estos casos, el sueldo de la persona promedio, por eso el salario mínimo es un indicador del sueldo promedio más o menos, en todos los casos subió más rápido que el costo de estas cosas, que es electricidad, agua, canasta básica. ¿Cuánto estará la inflación en Chile? O sea, más o menos la tasa anual. Es que la inflación promedio en este periodo, pues muy baja, 3% debe ser. Muy baja. Entonces, no tenemos ninguna evidencia económica de que sea cierto esto de que ya los sueldos se quedaron estancados, no me alcanza. Pues esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que Chile es, me parece, el tercer país con la mayor desigualdad de América Latina. Eso sí es cierto. Pero también hay que recordar algo, y es que ya pasa la parte social, en que la única forma de generar riqueza es que
unos pocos la concentren al inicio y después se haga un reparto, digamos. No, ahí sí yo creo que se está cambiando el paradigma. De hecho, justo lo he platicado varias ocasiones porque cuando tuve la oportunidad de moderar un panel en donde estaba Paul Krugman, yo creo que sí hay una conclusión de todos los sectores, que el trickle down economics, es decir, el efecto cascada, tú genera mucho crecimiento y eso va a generar un efecto cascada, no se cumplió. No se cumplió, por ejemplo, en un país como México. Y eso que considero, digamos, que si no generas riqueza no la puedes repartir. Totalmente de acuerdo con ello. Pero no está muy claro, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, que si tú generas riqueza en la parte más alta de la pirámide, eso va a generar un efecto cascada. No necesariamente es el caso. En ciertas zonas de México sí uno ve el PIB per cápita, sí en sus agregados, pero hay estados que han quedado dislocados de ese crecimiento. Y no necesariamente es claro que el famoso efecto cascada se cumple. Es que creo que el efecto cascada se malentiende muy comúnmente como igualdad de resultados y no igualdad de oportunidades. No son cosas iguales. Igualdad de oportunidades quiere decir que tú y yo vamos a competir por un trabajo y vamos a tener una igualdad. Pero veámoslo en deciles, ¿no? O sea, si tú tienes, haz de cuenta, el decil más bajo con respecto al decil más alto y cuántas veces, si lo multiplicas y esa forma de medirlo se modifica, pues ahí estás hablando si el efecto cascada tuvo éxito. Si tienes un país como México que desde 1994 tiene un tratado de libre comercio y vemos el decil más pobre versus el decil más próspero, pues no se ha modificado sustancialmente, aunque se ha generado mayor riqueza, ¿no? Eso sí. Y habría que ver entonces las cifras de la educación en Chile, que eso sería igualdad de oportunidades, pero sobre todo, no solo que estés educado, porque ahí está el caso de Cuba. Pueblo muy educado con pocas oportunidades de realizar ese potencial. Es toda una serie de cosas, es un tema complejo. Justo lo que es muy complejo es pensar que, o sea, es realmente pues utópico pensar que va a haber igualdad de resultados. De oportunidades podemos más o menos aspirar. ¿A qué te refieres? A que realmente exista, pues digamos que todo el mundo aumente a la misma velocidad su nivel de vida. Es algo utópico, no puede suceder. O sea, ¿dónde ha sucedido? Sí, yo diría que el trickle down economics ha quedado fuera de la discusión porque es un hecho que no parece que se haya cumplido la promesa del mundo liberal que antes se planteaba y creo que hay un buen reconocimiento en ello y teoría económica al respecto para justamente ver al respecto. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Sam.